Buenos días, queridos pensionistas. No consta, en el Boletín Oficial del Estado ni en las publicaciones oficiales del Gobierno, la existencia de una norma de carácter general que establezca grandes cambios para las prestaciones de jubilación con entrada en vigor el 1 de septiembre de 2025. Existen, sin embargo, efectos administrativos y plazos que producen cambios operativos concretos en esa fecha para determinados colectivos. En este vídeo analizaré en detalle y les proporcionaré toda la información oficial disponible hasta el momento sobre los cambios en las pensiones a partir de septiembre de 2025. Y antes de que empieces a verlo, me gustaría pedirte que le des a me gusta a este vídeo y te suscribas al canal para estar al día de las últimas noticias sobre pensiones en España. Gracias y que disfrutes viéndolo. Ausencia de una reforma estatal de pensiones con entrada en vigor el 1 de septiembre de 2025, comprobación normativa y alcance. No existe, en la normativa publicada con vigencia general para las pensiones, una ley o real decreto que fije como fecha de comienzo de su eficacia el 1 de septiembre de 2025, por tanto, no procede atribuir a esa fecha la puesta en marcha de una reforma estructural del sistema público de pensiones. Las principales medidas legislativas recientes relativas a la compatibilidad entre pensión y trabajo, denominadas mejoras en la jubilación activa, parcial y demorada, fueron convalidadas con anterioridad al 1 de septiembre de 2025, y sus efectos se vienen desplegando conforme a los plazos previstos en cada norma. Por tanto, la fecha señalada no coincide con la entrada en vigor de una modificación normativa de alcance general. Efecto del 1 de septiembre de 2025 en los cambios de base y cotización de trabajadores por cuenta propia, régimen especial de trabajadores autónomos. El 1 de septiembre de 2025 es la fecha de efecto, para las solicitudes tramitadas en los meses previos, de las variaciones de base de cotización en el régimen especial de trabajadores autónomos. Las solicitudes de cambio de base presentadas durante los periodos administrativos previstos, específicamente las que se registraron en los meses de julio y agosto, producen su efecto a partir del 1 de septiembre de 2025. Este mecanismo responde a un calendario bimestral de aplicación, que determina fechas concretas de eficacia para las alteraciones de tramo y base de cotización. Descripción del alcance, para las personas jubiladas en situación de compatibilidad con actividad por cuenta propia, y para quienes se encuentren en jubilación activa. Si el interesado procedió a solicitar la modificación de la base de cotización con anterioridad a la fecha de efectividad indicada, la nueva base regirá desde el 1 de septiembre de 2025, y ello se traducirá, en la práctica, en un aumento o una disminución de la cuota mensual de la seguridad social correspondiente al cambio solicitado. Si no se presentó solicitud en los plazos previstos, la fecha de efecto no se materializará en septiembre, y la persona interesada deberá atender las siguientes ventanas administrativas reguladas por el propio sistema. Ausencia de recortes generales con efecto a partir del 1 de septiembre de 2025, verificación de fuentes y diferenciación frente a medidas vigentes en otras fechas. No constan medidas generales de reducción de prestaciones cuya entrada en vigor esté fijada para el 1 de septiembre de 2025. En algunos medios y contenidos virales se ha difundido información que asocia recortes o nuevas condiciones restrictivas con la fecha de septiembre. Sin embargo, al contrastar con las fuentes oficiales se identifica que determinadas iniciativas relacionadas con la gestión de deudas y retenciones comenzaron a aplicarse desde el 1 de agosto de 2025, y no desde el 1 de septiembre. La edad ordinaria de acceso a la jubilación y las reglas sobre años cotizados que definen condiciones específicas se encuentran vigentes desde el inicio del ejercicio de 2025 y no poseen una modificación programada para la fecha objeto de este análisis. Relación entre revalorización anual y la fecha 1 de septiembre de 2025, estado actual y efectos. La revalorización anual de las pensiones contributivas y las pensiones mínimas, así como los topes máximos de la pensión, se establecen para su aplicación desde el 1 de enero del correspondiente ejercicio. Por tanto, las actualizaciones fijadas para el año 2025 tienen efecto desde el 1 de enero de 2025, no desde el 1 de septiembre. No existe, a la fecha, una segunda revalorización general que entre en vigor en septiembre. Las cuantías y los límites aplicados para todo el año deben considerarse vigentes a lo largo del ejercicio, salvo ante la promulgación de una norma extraordinaria que expresamente fije un cambio en una fecha diferente. Trámites y convocatorias con inicio de plazo el 1 de septiembre de 2025, naturaleza administrativa y efectos individuales. Algunas resoluciones administrativas y convocatorias públicas abren plazos de solicitud con inicio el 1 de septiembre de 2025, no obstante,
Dicha circunstancia debe interpretarse como la apertura de un procedimiento o la posibilidad de solicitar una prestación, una revisión o una condición específica, y no como la entrada en vigor automática de una variación general del sistema de pensiones. En consecuencia, la fecha puede resultar decisiva para los interesados que deban presentar documentación o instancias en ese plazo, pero no implica, por sí misma, una alteración de las cuantías o de los principios del derecho a la pensión sin la resolución expresa que así lo determine. Explicación del origen de la confusión mediática en torno a la fecha del 1 de septiembre de 2025. La coincidencia en el calendario administrativo de varias ventanas de efecto, la existencia de medidas que entraron en vigor en fechas próximas, como el 1 de agosto de 2025, y la reutilización en medios de contenidos relativos a la revalorización anual que se aplicó desde el 1 de enero de 2025, generan confusión y titulares que sugieren cambios estructurales en septiembre. Además, el funcionamiento del régimen de trabajadores autónomos con plazos bimestrales provoca que determinados cambios de base o de tramo se materialicen precisamente el 1 de ciertos meses, entre ellos, el 1 de septiembre, lo que explica la concentración de efectos prácticos en esa fecha para subcolectivos concretos. Esta concatenación de factores es la fuente principal del ruido informativo. Recomendaciones operativas para personas jubiladas y para quienes compatibilizan pensión y actividad, respecto al 1 de septiembre de 2025. Verificar, mediante los canales administrativos oficiales, si se presentó solicitud de cambio de base de cotización en los plazos que generan efecto el 1 de septiembre de 2025, ya que la presentación o la omisión determinan el resultado práctico en la cuota de la seguridad social a partir de esa fecha. Revisar la situación personal respecto de deudas con la Administración, dado que el régimen reforzado de retenciones por impagos se encuentra operativo desde el 1 de agosto de 2025, y ello puede afectar el importe neto percibido en la pensión durante los meses sucesivos. Consultar, en caso de dudas, la sede electrónica de la Seguridad Social y los canales de información pública, con el fin de obtener la documentación oficial que acredite plazos y efectos, y evitar la transmisión de informaciones no verificadas que atribuyan carácter general a disposiciones que, en realidad, tienen un alcance limitado. Resumen de lo que no cambia específicamente el 1 de septiembre de 2025. No se produce, en la fecha indicada, una revalorización adicional de pensiones que altere las cuantías ya establecidas para el año 2025, ni se modifica la edad ordinaria de jubilación que rige para el ejercicio, ni se promulga una normativa de alcance general que restrinja o recorte prestaciones con entrada en vigor inmediata en septiembre. Las medidas que tuvieron impacto sobre la compatibilidad entre trabajo y pensión fueron aprobadas y convalidadas con anterioridad, y sus efectos se están aplicando conforme al calendario normativo correspondiente. En conclusión, la fecha del 1 de septiembre de 2025 tiene relevancia administrativa circunscrita a efectos de calendario, específicamente para la aplicación de cambios de base de cotización que se solicitaron en los periodos reglamentarios anteriores, y para el inicio de plazos en determinados procedimientos administrativos. No constituye, en el estado de la normativa publicada, la entrada en vigor de una reforma generalizada del sistema de pensiones. Cualquier afirmación que atribuya a esa fecha cambios estructurales de alcance nacional debe ser contrastada con la publicación oficial correspondiente en el Boletín Oficial del Estado o en la sede electrónica de los órganos competentes, y acompañada del enlace al texto normativo que lo respalde. Además, queridos espectadores, una noticia importante. Los pensionistas pueden recibir un aumento de pensión de hasta 193 euros. Puedes descubrir cómo hacerlo en los comentarios del vídeo. Le dejo información detallada. Recomiendo su lectura.